empresarias y profesionales de Córdoba. Muchas gracias por participar en el proyecto FS22. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias a vosotros, por supuesto. Muy bien, bueno, Inma, pues hablando de influencia social, ¿cómo se trabaja la visibilidad en la sociedad? ¿Cómo se trabaja la presencia de un colectivo en la sociedad para llegar al punto de ser un elemento de influencia? Bueno, yo te puedo decir cómo lo hemos trabajado nosotros desde el Foro de Empresarias, que en primer lugar lo que hemos hecho es trabajar mucho y trabajar como colectivo, no solo individualmente. Cuando tú lo haces individualmente tienes mucha más distancia con la sociedad, pero cuando tú te formas como colectivo y generas una marca personal y generas una dinámica trabajando y demostrando un poco tu importancia, creyéndote tu importancia, pues yo creo que esa es la manera de trabajar la visibilidad, trabajar en equipo y trabajar con unos objetivos concretos, que es que la sociedad sepa que existes, lo que haces y hacia dónde te encaminas. A eso le metemos el plus de mujer. Mujer, empresaria, profesional y visible e influyente en la sociedad. Bueno, yo creo que la visibilidad era una asignatura pendiente, por lo menos en el ámbito que nosotros como el Foro de Empresarias nos manejamos aquí en Córdoba. No percibíamos las empresarias y profesionales, las autónomas, tener un espacio donde realmente se nos reconociera, y lo creamos y lo trabajamos y lo implementamos para que cuando se hablara de autónomas en Córdoba pues se pensara en nosotros. Y eso es a base de tener unas dinámicas de trabajo constantes, activas, innovadoras y por supuesto de concebir de una manera muy diferente a lo que entendemos que se hace casi siempre en la sociedad. Más con apoyo, sinergia y networking que con todo lo contrario. Ese es el punto. Apoyo, sinergia, networking. ¿Cómo se trabaja realmente el networking para tener ese impacto social? Bueno, lo primero dándole cabida a todos los sectores y a todas las importancias. Yo creo que es muy importante, valga la redundancia, que no existan sectores mejores y peores. Aquí nosotros dentro del Foro de Empresarias todos los sectores tienen cabida y todos los tamaños empresariales. Luego, tenemos que ver y dejar claro desde el colectivo, desde el grupo, desde la junta directiva, desde los grupos más activos, que a base de esos conocimientos tú tejes una red. Y con una red pescas más que con la manita. Entonces, yo creo que el networking no deja de ser eso, establecer redes de confianza. Todos nos manejamos mejor en un ambiente en el que confiamos y todo fluye mejor. Y la sociedad además te ve mejor porque no estás dando una imagen, o nosotros por ejemplo siempre hemos pretendido no dar una imagen de estamos compitiendo para llegar primero. No, estamos uniéndonos para llegar mejor. Parece que es un poco utópico, pero no, es una cosa más sencilla de lo que parece, es un día a día. Y cuando hablamos de influencia social, se habla en dos direcciones. Una de cómo influir externamente en la sociedad, pero también de cómo evitar que seas influido de una forma negativa, de una forma que pueda ir en tu perjuicio. ¿Has encontrado alguna dificultad, algún obstáculo en las integrantes del foro para unirse en esta forma de trabajar tan aparentemente novedosa? Bueno, vamos a ver. Pongamos un ejemplo que es una mujer que entra al foro con una actividad económica, con una empresa y demás. Nosotros tenemos ya una forma de trabajar que fuimos tejiendo. Si esa persona no se integra porque ella sigue teniendo otros roles, pues a lo mejor puede no integrarse. Ojo, esto no es que todo el mundo llegue, pero la inmensa mayoría, a todos y todas, nos gusta que nos apoyen. Y nos gusta entrar en algo que ya está en movimiento, con lo cual nosotros tenemos que tener nuestra ímpetu personal, pero además, cuando esa falla un poco, te pegas y el movimiento sigue. Entonces, tú no tienes que estar todo el día en primera. Ojo, tú puedes poner ya una marcha más ligera porque el foro sigue funcionando. Y eso se vio cuando el confinamiento. En menos de una semana habíamos sacado ya un programa para que la gente se levantara a ver una microformación, a última hora tuviera un punto de encuentro, en fin. Yo creo que el trabajo, los colectivos necesitan mucho trabajo y mucha innovación. Y para que no te afecte lo de fuera, tener claro lo que no quieres. Yo pienso que ese es el tema. ¿Y has notado impacto? ¿Has notado evolución en alguna de las integrantes del grupo? Muchísimo. O sea, y gente que me lo ha verbalizado y que me ha dicho, mira, yo entré porque buscaba un lobby, un grupo de gente pues para incentivar mi negocio, y más o menos lo he encontrado, no una van, he encontrado más y menos, no vamos a decir que tampoco esto sea
pero sí he encontrado un grupo donde todas hablamos, donde... Mira, el otro día hablaba yo con una empresaria que pertenece a muchos colectivos, en la que compartimos, pues yo también pertenezco a otros colectivos sectoriales, y decía, es que yo no he visto nunca esto, porque no se percibe, hombre, puede ser puntual, pero no se percibe una competitividad destructiva, y sobre todo no se califica ni se juzga a la gente. ¿Y más, has encontrado más dificultades externas, es decir, de la sociedad para recibir ese impacto de la mujer empresaria y profesional, o interno de la propia mujer a decir, oye, pero ¿seremos capaces de hacer esto? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, es verdad que la mujer necesita, muchas mujeres necesitan que tú la estimules, que le digas una y otra vez, que le demuestres con tu actitud dentro del colectivo que todas podemos, de forma natural, como puede... Esto no tiene género, es decir, cuando tú estás en una actividad empresarial, el día a día todos necesitamos ese incentivo, y yo creo que yo he encontrado más dificultades en una sociedad que ya no quiere reconocer el sustrato machista que existe muchas veces en el mundo de los negocios, que en un enfrentamiento frontal. Yo creo que ya nadie, o casi nadie, debería de escuchar un enfrentamiento frontal respecto a la equidad o la valía de un negocio, independientemente de quién lo lidere. Hay un sustrato, que eso es una guerra silenciosa. Nosotros sabes que no hablamos nunca o casi nunca de lucha, hablamos más de trabajo continuo, pero lo que buscamos es equidad y eso sabemos que no existe. Y después de estos 5 años que ya lleváis de actividad en el foro, si me tuvieses que destacar puntos esenciales de cuáles han sido las ventajas de tener esa visibilidad y ese impacto en la sociedad. Bueno, a nivel personal, yo creo que me satisface mucho el respeto social. Cuando se habla de FPC se habla con respeto. Eso a mí particularmente como mujer y como empresaria me aporta cada día un montón, porque es una cosa que hemos creado y que todas trabajamos, o sea, porque todas las que integran FPC están ahí. Si respetan lo que tú representas, te están respetando a ti. Eso es importantísimo y creo que es para mí lo más destacable. Y sobre todo, a mí me sigue sorprendiendo, y mira que estoy dentro y que tú me conoces y sabes que soy un poco alma mater de muchas cosas, la capacidad que tenemos de convocar algo y que vengan las socias y que interactúen y que participen. En el último foro, presencialmente, llenamos el aforo y tuvimos que decir, señora, no cabe nadie más, somos 80. La ley no nos deja más. Eso es maravilloso. Eso te da una vida, y no solo me da vida a mí, le da vida a cualquiera de las que están dentro del foro cuando ven que es que hace así y tienen ganas. Yo creo que llegamos en el momento justo. Estupendo, pues muy bien, Inma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar con nosotros.